empieza a mostrarle a Elí lo que el privilegio que Dios le había concedido. Amén. ¿Y qué le dice? Yo me manifesté a la casa de tu padre cuando no valían nada. Cuando estaban, ¿qué? Esclavos. Cuando estaban en Egipto. Y mire, escuche esto. Y yo lo escogí. Lo escogí como sacerdote entre todas las tribus de Israel. O sea, cuando él no sabía nada, cuando estaba simplemente allá en Egipto siendo un esclavo, yo lo miré y dije, lo elijo, lo escojo. Tengo un propósito con él. Alabado sea el nombre del Señor. Y él dice, yo lo elegí por mi sacerdocio. Por mi sacerdocio. Y si usted mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, para que usted sepa quién es, joven amado, pastor, siervo de Dios. Mas vosotros sois un linaje, una generación escogida. Escuche quién es usted. Una generación escogida, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dijo, yo lo escogí. Y lo escogí de todas las tribus. Y lo elegí con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Ser sacerdocio. Y ese sacerdocio llevaba responsabilidades. Para que ofreciese sobre mi altar. Para que quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di, escuche esto, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y viene una pregunta, porque aquí está el propósito, la elección, la finalidad de esa elección. Yo lo elegí, yo lo escogí, yo lo señalé cuando no valía nada, cuando era un esclavo, cuando estaba lejos. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice, ¿por qué? Viene la pregunta. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? ¿Por qué has hollado mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándote lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Aquí el Señor le habla de la corrupción que había en el servicio de aquel sacerdote Elí. Y el Señor le dijo, tus hijos. Y en esa corrupción tú has honrado más a tus hijos que a mí. Tú no has entendido el privilegio. Tú no has entendido la responsabilidad, la honra. Como yo elegí a tu padre. Y al elegir a Abraham, tu padre, elegí toda tu casa, toda tu descendencia, todas esas generaciones, las marqué con un propósito. Pero no has entendido el propósito. Simplemente te has engordado con las ofrendas. Elí era muy viejo. Y este pasaje nos habla que él no estaba en condiciones de tomar un liderazgo que Israel necesitaba de él como sumo sacerdote. Él oía, dice la palabra de Dios, todo lo que sus hijos estaban cometiendo. Inmoralidad sexual con las mujeres que venían a adorar al tabernáculo. Era un escándalo, hermano amado. Aquellas mujeres que velaban en el tabernáculo, aquellos hombres cometían inmoralidad con ellas. Y no solamente eso, amado hermano, él también, estos hombres en medio de la ofrenda
que era para Dios, porque el Señor dio, cuando el israelita traía la ofrenda, era una ofrenda para Dios, una ofrenda para el sacerdote y otra ofrenda, y otra parte de esa carne era también para el que llevaba la ofrenda. Pero ¿qué hacían estos hombres cuando veía a alguien que traía una ofrenda? Ellos sacaban lo mejor para ellos. No le daban lo mejor a Dios. Lo sacaban lo mejor. Se dice que podría ser que esa parte mejor la vendían más costoso e incrementaban así sus arcas, su dinero, sus ganancias. Ellos no esperaban que era lo mejor para Dios, se apartaban como debía de ser la grosura. No, ellas lo tomaban para ellas lo mejor y daban y lo apresuraban y le decían: apúrese, a ver, muévase. Y hermano, y empezó a meterse dentro del pueblo de Dios. La gente ya miraba con indiferencia el acercarse a Dios. Amén. Ya con indiferencia, porque mire lo que dice el capítulo 2, el versículo 16. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, quemen la parte primero de Dios, y después toma tanto como quieras. ¿Qué respondía estos dos hombres? No, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Le quitaban lo de Dios. Y la gente temerosa de Dios: no, esto es de Dios. Y ellos decían: no, si no me la das, te la quito a la fuerza. Y dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Porque en medio de todo esto, ¿sabe qué empezó a haber dentro del pueblo? La gente empezó a menospreciar las ofrendas de Jehová. En medio de esta corrupción, la gente ya iba, ya decía: ¿para qué vamos allá? Si estos muchachos que son los sacerdotes hacen esto. Menosprecian, violentaban la palabra. Y el padre no les decía nada. Y ahí es donde Dios tiene que mandar a este varón de Dios. Y le dice: yo hice todo, yo te elegí, pero tú no has valorado el lugar de honra que tienes, ni tú ni tus hijos. Porque tú estás honrando más a tus hijos que los santos. Y qué triste cuando en el liderazgo nos convertimos en un tropiezo, que ya la gente no quiere ir a adorar a Dios, porque dice: ¿para qué vamos a adorar a Dios si el pastor sabe que ese músico está en fornicación y ahí lo tiene? ¿Por qué? ¿Para qué vamos allá a adorar si la que está allá está en pecado y el pastor pasa por alto? ¿Para qué ir a la iglesia si el de allá, la escuela dominical, el líder tanto y le hemos dicho, y el pastor no dice nada? Y el pastor no dice nada. Y mucho más si son sus hijos. Son intocables. Nadie les puede decir nada. Nada. Bueno, yo aquí puedo predicar libremente porque no conozco a ninguno, hermano querido. Así que yo creo que eso es por allá, por Ecuador, por Perú, por Chile, por allá bien lejos, pero aquí no. Aquí hay gente que valora lo que Dios le ha dado. Aquí hay gente que sabe que donde está es porque el Dios eterno se lo ha dado, que Él te escogió cuando no valías nada. Él te llamó, aleluya, donde no valías nada y te puso en un lugar de honra para mover a otros al reino de los cielos. Pero ellos pensaban que los iban a tener que aguantar siempre, porque había una elección. Amén. Era mi casa, es toda mi casa, toda la casa de Aarón. En eso estoy yo, estoy Elí, no me pueden votar porque han pasado muchas generaciones. Pero el Señor se cansó y le dijo: no, basta
allá, tú te equivocaste, porque yo honro a los que me honran. Y tú estás honrando más a tus hijos que a mí. Tú no has valorado el lugar donde yo te tengo. Tú no has valorado lo que yo he hecho con tu casa. Y el Señor se enojó con él. Y el Señor dijo, no puede ser nunca más esto así. Alabado Dios. Y miren, hermanos amados, que Elí no corrigió a sus hijos. Amén. Aunque cometían esos sacrificios, esos abusos, pero Dios envió un juicio ¿contra quién? Contra la casa completa. No solamente contra Elí, con sus hijos también. Alabado sea el nombre del Señor. Y él declarando que su linaje perdería el sacerdocio debido a la falta que ellos habían cometido. Y el privilegio sacerdotal, hablando un poquito de esto, Dios les había honrado para escogerlos, al escogerlos, para servir en su altar. Éxodo 28:1 nos dice lo que el Señor eligió a los sacerdotes. Dice, hará llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, sus hijos consigo, y de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, a Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Dios los elige. Dios te ha elegido también a ti, amado joven. Dios te ha dado la honra de crecer en una familia pastoral. Y aunque usted lo ve como algo insignificante, ¿por qué? Y muchas veces muchos adolescentes le dicen, ¿por qué tuvo que nacer en la casa de pastores? Pero usted no sabe la honra, el privilegio que Dios te ha dado de estar en casa de una sierva y de un siervo de Dios. Y muchas veces los jóvenes se endurecen y los jóvenes hermanos se vuelven tercos, desobedientes. Pero Dios tiene que aprender empieza a apretarles, a quebrantarles para que ellos valoren lo que Dios ha hecho con ellos. Eso incluía santidad. El sacerdocio incluía reverencia a la ley, en ser ejemplo para el pueblo. Esa honra que Dios le dio, una honra espiritual y ministerial. Dios los escogió para un oficio santo. Podían ofrecer sacrificio, llevar el efod, enseñar la ley. Su ministerio era un acto de honra divina. El Señor le dice, la queja de Dios es, ¿por qué habéis hollado? Amén. Mis sacrificios y mis ofrendas que yo, dice el Señor, mandé ofrecer en el tabernáculo. Hebreos capítulo 5, versículo 4. Es un texto importante. Y dice, nadie toma para sí esta honra, si no es el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie toma esta honra, sino el que es llamado por Dios. Si usted está en un lugar de honra, es porque Dios te ha llamado, porque el Señor te ha escogido, porque el Señor te ha apartado, porque el Señor no es lo mucho que somos, es lo que Él quiere hacer a través de nosotros, es lo que Él quiere hacer a través de este vaso de barro. Porque hermano, usted y yo, joven, somos vaso de barro, no somos un vaso de oro ni de plata, somos un vaso de barro donde hay un tesoro escondido, y el Señor ha puesto ese tesoro de oro en tu vida. Te ha elegido para que le sirvas, te ha escogido para ser útil. Es Dios quien lo ha hecho. ¿Cuánta gente presiona? Coré quería ser sacerdote. Estamos cansados de ustedes, cansados de que ustedes nos estén al frente,
Queremos ser, y por eso él congregó un montón de rebeldes que tenían el mismo espíritu. Porque ese espíritu todavía sigue hasta el día de hoy. El espíritu de Coré. Se cansan de que otro los guíe. Yo también puedo. Yo también soy sacerdote. Yo también ofrezco incienso. A mí el Señor también me usa. Escúchenme. Muchos dicen eso. Escuchen mi mensaje, y mi mensaje es más poderoso que el otro. La gente piensa que son ellos. Pero es Dios quien te elige. Nadie toma para sí esta honra, si no es el que es llamado por Dios. Es Dios que te llama. Aleluya. Mire lo que dice Isaías capítulo 55. En el versículo 5. Dice de la siguiente manera. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron. Escuche esto. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo que te ha hoy nosotros conocemos honrado. Muchos nos corren. Pastores, siervos de Dios, hoy nosotros conocemos a muchos. Muchos nos corren. Tal vez a usted le abran la puerta, a usted le dan una ración especial. No es por su nombre, no es por su cara, es por causa del Santo que te ha honrado. Cuando esa honra se vaya de ti, no vales nada, no somos nada. Y Dios los ha levantado en esta nada, hermano, nada. Y mucha gente a correr, porque dice, y mucha gente correrán a ti, que Dios ha llamado a esta hora, tu Dios que te ha llamado. Y ellos empiezan a ver la gente que corre, las puertas que se abran, y entonces empiezan a decir, wow, yo ya en el movimiento no quepo, no entro. Mi ministerio es más profundo, más amplio. Porque son ellos, se creen que son ellos. Pero no. Es por causa del Santo que tuvo misericordia de ti, que tuvo misericordia de mí. Y salen corriendo, hermano, y uno los ve después estrellados. No son ni la sombra de los que fueron un día donde Dios los levantó, donde Dios los escogió y donde Dios los llamó. Y entonces muchos de ellos dicen que la única obra no es el movimiento. Sí, pero aquí fue donde Dios te honró. Aleluya. Aquí fue donde Dios te preparó. Aquí fue donde Dios te escogió. Aquí fue donde Dios te preparó, te llamó. Y aquí es donde Dios te ha honrado. Y el Señor quiere que corresponda a ese llamamiento santo, viviendo una vida correspondiendo al privilegio de ser sacerdote, ese linaje, esa generación escogida. Valora lo que Dios ha hecho en ti. Valora lo que Dios ha hecho en ti. Esta era una honra transmitida por pacto. Era una honra generacional. Dios le había prometido que la casa de Aarón ministraría perpetuamente. Ese era el pacto. Y eso fue lo que el Señor le había hablado. Aarón, tu casa. Lo dice Éxodo 29:9. Y ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atará las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Escucha eso. Entonces Elí dijo, puedo hacer lo que quiera y a mí nadie me puede decir nada. Esto es un derecho perpetuo. Pero el Dios de Israel se enojó con él. Y hay gente que empieza a tropezar. Hay jóvenes que empiezan, hermano, a vivir paralelamente a la santidad. Pero igual cuando canto desciende la gloria de Dios. Pero cuando yo dirijo desciende la gloria de Dios. Es que cuando yo predico desciende la gloria de Dios. Pero es que, hermano, no eres tú, es el Santo que te ha honrado en ti. Pero el Señor un día dice, basta ya, hasta aquí nomás llegaste. Yo tengo a muchos más que no han doblado su rodilla. Yo tengo a gente que estoy viendo en el secreto, que no se muestran ellos, que no están haciendo su imagen. A ellos yo levanto, aunque a ti te haya escogido.
dice a los que están en secreto: para esta hora te he llamado. Yo te estoy eligiendo, yo te estoy viendo. Sigue en mi secreto. Aunque usted vea que está lejos, siga en el secreto, porque el Señor te está viendo en el secreto, y de allá del secreto el Señor te recompensará en público. Era un pacto perpetuo. De aquí nadie me puede sacar. El hijo mío, ¿por qué hacen eso? Dios se enojó con ellos. No valoraron el lugar donde yo les puse. No valoraron la honra que tuvieron. Ni por méritos. Era por un pacto que Dios le había dicho: elijo la casa de Aarón. Dios te ha elegido a ti. Dios me ha elegido a mí. Cuando no valíamos nada. Cuando nadie nos conocía. Tal vez de un hogar destruido Dios te llamó. A ti, joven, Dios te escogió de allá, de lo vil, de la miseria. Pero no para formar un nombre, es para ser un instrumento de honra para su gloria. Por eso, hermano, no pongas tu nombre de primero. No pongas tu imagen de primero. En lugares de Dios, yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Estos jóvenes menospreciaron el ministerio. Menospreciaron el lugar donde Dios los puso. Robaban esas ofrendas. Se acostaban con esas mujeres. No tenían reverencia por lo sagrado. Mire lo que dice Primera de Samuel 2:12. Los hijos de Israel, de Elí, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Amén. Uno, como decir, como sacerdotes no conocen a Dios. Hombres impíos en el altar. Hombres impíos en el altar, sin conocimiento de Dios, simplemente por designación. Y qué triste que haya gente en el altar, no por privilegio, por la bendición de Dios, sino simplemente porque no hay nadie más a quien poner, porque no hay nadie más a quien dejar. No, hermano, oremos para que Dios levante esta generación, una generación comprometida con Él, una generación comprometida con la santidad, una generación comprometida con la doctrina, una generación que entienda el privilegio que es servir al Dios de dioses y al Señor de señores. No simplemente porque, bueno, es el hijo de Julano, o es el que lleva más años en la iglesia, o es el que, bueno, tocó poner. No, qué triste cuando en las congregaciones no hay gente santa y toca poner gente impía, y tiene que haber entonces gente que no agrada a Dios. No, pero el Señor se desagradó, porque el Señor se desagrada cuando cambiamos la santidad y dejamos que el pecado se meta, que el mundo se meta. ¡Oh, aleluya! El Señor se enoja. Esa corrupción era pública. Esa corrupción hizo, hermano, que el pueblo aborreciera los sacrificios de Jehová. Corrompieron su llamado, profanaron el culto. Dios lo reprende directamente y le dice a Elí: ¿por qué honras más a tus hijos más que a mí? La reprensión no solo es a los hijos, sino también a él por no corregirlos. Ellos recibieron honra, pero no la entendieron. Pensaron que era un derecho, no una responsabilidad. En lugar de responder con santidad, actuaron con irreverencia. Perdieron no solo su lugar, sino, escuche esto, la oportunidad de ser recordados como siervos fieles. Hoy nos acordamos de los hijos de Elí como hombres impíos. Qué triste de eso. ¿Cómo te recordarán a ti? ¿Cómo te recordarán a ti, joven? Como un hombre fiel, como un joven fiel como Timoteo, de una fe no fingida, o como un hombre que siempre fue un problema en la iglesia.
porque pasaste más en disciplina que en vida espiritual. Y muchos jóvenes que el Señor sabe que yo soy débil. Sí, por eso Él sabe que eres un carnal, que no te has rendido, que no te has humillado, que no has rendido tu carne, tu espíritu a Él. Él lo sabe. Él lo sabe. Entonces no es excusa. El Señor sabe, claro, el Señor sabe qué hay allá, qué hay en ese corazón. Que aunque tienes talento, porque hermano, yo le digo una cosa, Dios elige jóvenes dentro de las congregaciones, y lo hemos visto a lo largo de todos estos años en la vida cristiana. Dios elige y marca muchachos jóvenes, aún desde pequeñitos, con un oído musical, con un talento innato. Hermano, a muchos les cuesta 20 años para saber entre do y fa en la guitarra. Pero ese muchacho tiene 7, 8 años y ya hace, hermano, por todos los acordes, hermano, de allá para allá. Hace llorar la guitarra y uno dice, wow. ¿Y quién le enseñó a este? Dios lo elige, Dios lo escoge, Dios lo señala. Y una voz, hermano, y una gracia. Y ellos se van levantando dentro de la congregación y Dios los marca, hermano, y llegan a ser adoradores. Pero muchos de esos creyeron que eran ellos. Pensaron que eran ellos. Grandes cantantes que hoy se les recuerda porque simplemente se murieron por una sobredosis, fueron elegidos dentro de una congregación. Elvis Presley. El Señor eligió a ese muchacho. Le entregó una voz para que adorara. Le entregó talentos para que adorara. Y empezó a crecer. Y empezó a ver que lo que él tenía era especial. Y la otra gente empezó a ver, este es especial, este va a dar plata, esto. Y se lanzó al mundo. ¿Y cómo terminó este hombre? Perdido. Mujeres también, cantantes, con voces que el Señor se las entregó en la iglesia. Muchachas que no tenían de dónde salir cantantes por ningún lado, porque ni el papá, ni la mamá, ni el abuelo, ni el bisabuelo, nadie. Pero Dios dijo a ella, lo elijo a él. Y ellos empiezan y entonces ya la iglesia les queda pequeña, porque ellos quieren ser que la gente los conozca y ganar plata. Y esto es algo para ganar plata. No, Dios te dio algo para que lo adoraras, para que fueras de inspiración para otro, para que movieras a muchos a adorar a Dios, a exaltar a Dios, a darle la gloria a Dios. Y escuchen las voces que le dicen, ahí no valoran tu talento. Vente para acá y yo te pago tanto. Yo no sé si usted sí está pensando en irse, porque aquí en el movimiento no le han dejado hacer nada. Porque usted dice, mi pastor me humilla y yo que sí tengo. Y a mí sí que el Señor me ha dado y me tiene ahí restringidito. No haga eso. No lo haga así, porque los hombres que Dios tiene al frente y ven eso, entonces uno dice, este es un hombre que Dios tiene para algo grande y vamos a estar ahí y ayudándole. Hijo, esto no se hace. Joven, esto no se hace. Mira, el Señor quiere algo más. Hay un propósito para su vida. Dios es el que levanta. Dios es el que levanta y estamos ahí. Y entonces estos jóvenes empiezan a decir, no, aquí no valoran mi ministerio. La iglesia de allá sí me valora. Me está ofreciendo un sueldo para que le dirija la alabanza. Y que allá voy a tener la oportunidad de meter toda clase de música. Rap, rock. Pero aquí no. Entonces, hermano, uno empieza a ver una generación con un propósito en la música que Dios se lo enseñó, que Dios se lo entregó, ya haciendo presión. Si usted no me deja, yo me voy. Si usted no me deja, yo me voy. Si usted no me acepta aquí, yo me voy. ¿Y cuántos propósitos de Dios se han perdido? ¿Cuántos jóvenes que usted y yo conocemos a lo largo de estos años en el Evangelio
hoy simplemente están en una cárcel. Otros con hogares destruidos. Porque no entendieron el privilegio que Dios les había dado. No entendieron que lo que tienen es por causa del Santo que te ha honrado. Y en lugar de responder estos jóvenes con santidad, actuaron con irreverencia, perdieron no solo su lugar, sino la oportunidad de ser recordado como siervos fieles. Dios busca jóvenes, siervos, que entiendan la honra de servirle. Que no jueguen con lo santo, sino que vivan con temor reverente y gratitud. El Salmo 49. Este es un texto que siempre yo lo leo. Se lo leo a mi familia. Se lo he leído muchas veces a los jóvenes de la iglesia. Quiero que usted lo anote y se lo aprenda. Usted que Dios lo ha honrado. Usted que Dios lo ha elegido. Mire cómo dice esta palabra. El hombre que está en honra y no entiende. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es ¿a quién? A las bestias que perecen. El que no entiende que Dios lo ha elegido. El joven que no entiende que Dios te ha llamado, que Dios te ha entregado dones, que Dios te ha entregado talentos, que simplemente usted piensa que no es nada, que no es nadie, que en esta obra no cabe. La Biblia dice que es semejante a una bestia que perece. Los animales le da lo mismo comer de la basura que comer de un plato de oro. Para ellos es lo mismo. No crea que un perrito va a diferenciar este es de oro y esto es de paja o esto es de lata. Con tal de que sea comida, él come. Y si no le sirven el plato de oro que siempre le han colocado ahí, va y busca basura y él es lo mismo. Por decir un perrito, por no decir otra bestia, peor. Pero el Señor dice, jóvenes, pastores, nosotros que servimos a Dios, cuando dejamos de entender el privilegio donde Dios nos tiene, lo que Dios está haciendo a través de nosotros, y nos llamamos de resentimiento de uno, del otro, simplemente porque no me reconocen. Porque es que ese es el mal de la gente. No me reconoce. Hermano, es que no tenemos que ser reconocidos. Bástate que el Dios del cielo, y siéntate bendecido, que el Dios del cielo te conozca, que te llame por su nombre, que le diga, mi siervo eres tú. Eso vale más que la gente te reconozca. Eso vale más que la gente diga, wow, tu voz angelical, tu poderoso mensaje, tremendo. Eso no vale nada. No sé cuánto me queda. Quiero terminar con algunos ejemplos rápidos. Hay algunos ejemplos en la palabra de Dios de gente que no entendió simplemente el privilegio que Dios le dio. No lo entendió. Sansón, Jueces, capítulo 16. Versículo 28. Mire cómo la Biblia dice. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí,
dijo solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Un hombre que fue elegido desde antes de ser concebido. Dios habló de él y dijo, él va a ser un rayo de sol. Dios lo eligió como la esperanza de Israel. Un muchacho, hermano, que Dios le dio las directrices a su madre. Usted no tome esto, no coma esto, él va a hacer esto, va a hacer ello. Yo lo he elegido. Voy a traer salvación para Israel. Mire que no había hecho ni bien ni mal y Dios lo escogió, lo eligió. Él no lo logró entender nunca. Por eso, joven, yo le digo a usted, ¿ha entendido el privilegio de ser elegido por Dios? De que usted crezca en un hogar cristiano, de que sus padres sirvan a Dios. Sansón no lo entendió. ¿Cuándo lo entendió? Cuando lo había perdido todo. Cuando estaba en la cárcel. Cuando le sacaron los ojos. Cuando estaba atado, moliendo en esa cárcel. ¿Entendió? Este no era mi lugar. Yo no nací para estar aquí esclavo. Yo no nací para estar sin ojos, sin visión. Jugó todo el tiempo. Y hay jóvenes que juegan todo el tiempo con las cosas de Dios. Un mes bien, 2 días mal. 3 meses bien, 4 meses mal. Y así crecen en el Señor. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Y se van rindiendo al pecado, a la tentación. Y cuando lo pierden todo se dan cuenta. Dios no quería esto para mí. Dios tenía algo mejor para mí. Él era la esperanza de Israel. Y el diablo se rió de él. Se tornó en un juguete. Dijo, traigan a Sansón para que nos riamos de él, para que sea el payaso de esta fiesta. Qué triste que muchos en la calle hoy son un payaso, un juguete de las tinieblas, de las bandas, del narcotráfico, de la delincuencia, de la droga. Cuando un día el Señor los eligió, los llamó. Qué triste cuando uno oye por las noticias y dan el nombre de los delincuentes que toman y dice Moisés tanto, uno dice ese nació en un hogar cristiano. Josué, Samuel, y uno dice uy, Señor, hoy son un juguete de las tinieblas. Porque no entendieron, no valoraron una salvación tan grande. Porque le hicieron más caso al pecado, a la tentación. Pero hoy cuando lo han perdido todo, muchos de ellos le dicen, dame una oportunidad. Y Sansón le dijo, por lo menos esta vez, Señor. Yo no sé si usted hoy tendrá que decirle al Señor, por lo menos dame una oportunidad más. Entiendo que no he valorado lo que tú me has dado. Y Satanás lo ha arrebatado todo de mí, pero quiero una oportunidad. Y el Señor te ha traído en este día para dártela. Y Él te la está dando en esta mañana. Una oportunidad más de valorar lo que Dios tiene para ti. Si uno mira a Esaú en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Gloria a Dios. Versículo 32. Pero leámoslo del 31.
Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí. Mire, alguien que no entiende. Yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo: bueno, a la final esto acaba. Yo me puedo morir mañana. Mi pregunta es: ¿se murió mañana? Pero mire cómo dice después en Génesis capítulo 27. El versículo 38. Cuando Jacob le arrebata la bendición de su padre. Esaú, un menospreciador de la honra, del privilegio, de las bendiciones. Un hombre que no valoró la honra que tuvo de ser el primogénito. No. ¿Para qué me sirve? ¿De qué me sirve eso? Y cuando él se da cuenta que lo ha perdido, mira el versículo 38. Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. La Biblia habla de Esaú como un profano que no valoró lo que tenía, que no entendió la honra, el privilegio que él tenía, no la entendió. Y cuando él ve que él ha perdido todo, él dice: solamente tienes una bendición para mí. Lo había perdido todo. Alguien que sí quería la bendición se le adelantó y la arrebató. Y qué tremendo uno ver, hermano, a jóvenes que Dios ha llamado de la droga, de la delincuencia. Y ellos, como Jacob, se han levantado y han arrebatado bendiciones de muchos jóvenes que tuvieron la oportunidad de nacer en un hogar cristiano. Pero el desconocer el privilegio, la bendición, ellos, hermanos, dicen: ¿y esto para qué? ¿De qué me sirve? No quiero vivir así. Pero ha llegado otro que entiende el privilegio, la honra de ser elegido por Dios, y se ha pasado y arrebatado. Ha arrebatado esa bendición. Y la bendición tuya y el propósito de Dios tuyo, simplemente perdido por un descuido. Te descuidaste. No valoraste lo que Dios te ha dado. No entendiste que Dios te eligió para cosas grandes. No has entendido que Dios te llamó con un propósito, porque hoy menosprecias el lugar donde Dios te ha colocado. ¿Por qué menosprecias el lugar donde Dios te ha honrado? El Señor a través le dijo a Esther, para desafiarle a través de aquel hombre, y le dijo: porque había un edicto en contra del pueblo. Y Dios había elegido a aquella mujer que no tenía estirpe real, que era una campesina, que era una huérfana. El Señor la eligió, el Señor la escogió, el Señor la levantó allí. Y es allí donde Mardoqueo le dice: para esta hora Dios te ha llamado. Para ahora el propósito de Dios va a cumplirse. Y ella simplemente dijo: no puedo, no he sido llamada, hay obstáculos, no puedo. Y entonces Mardoqueo le dice: este es tu tiempo. Pero si tú no quieres, si tú te quedas a un lado, simplemente pones tus temores frente tuyos, simple dices: no puedo, hay obstáculos. El Señor dijo: respiro y liberación vendrá de otro lado. Si tú no quieres, Dios tiene a otros. Si tú no quieres, Dios llama a los de las bandas. Si tú no quieres,
privilegio de ser escogidos por Dios, de no haberte contaminado con el mundo, contaminado con el pecado. Y estás buscando allá las cosas de esta tierra, pero el Señor te está diciendo hoy: entiende, porque el que está en honra y no entiende es semejante a la bestia. Oh, pero aquí hay un pueblo santo, aquí hay un linaje especial, aquí hay un linaje escogido, que Dios está llamando para este tiempo. Ecuador, aquí está el linaje que Dios ha elegido para este tiempo. Pero si usted no lo entiende, si usted no valora lo que Dios ha puesto en ti, si usted menosprecia lo que Dios ha puesto en ti, Dios tiene recursos. Dios tiene recursos, amado joven. Pero el Señor le está diciendo a alguien: yo te he escogido para este tiempo. Porque has pensado que yo no estoy contigo. Si yo estoy contigo, lo que tienes en tu mano, yo lo he entregado a tu vida. Y has querido soltar, y has querido oír, y estás escuchando voces que te dicen: ven para acá, allá no te valoran. No importa que tú sientas que nadie te valora, no importa que usted sienta que nadie lo mira, pero acuérdate, entiende que el Dios del cielo te ha elegido, que el Dios del cielo ha puesto sus ojos en ti. A David nadie lo veía. A David lo ignoraron sus propios hermanos, su padre. Pero había un propósito, había un plan. El Señor dijo: el que está allá con las ovejas, ese es. Tal vez usted está allá ignorado, nadie te ve, nadie te mira, nadie te ha llamado. Pero recuerda, joven, señorita, hermano, hermana, el Dios del cielo te ha visto. Dice: yo te he visto. Yo te he visto. Cuando nadie te ve, yo te he visto. Pastor, siervo de Dios, Dios te ha llamado para esta obra. Dios te ha llamado para esta obra. Dios te ha llamado para este tiempo. Él te ha honrado. Él te ha honrado para esta obra. Oh, sírvele con un corazón recto. Sírvele con un corazón íntegro. Yo honro a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. Señor, tú me tocaste. Yo soy el que levanto del polvo de la miseria. En mí tú te fijaste, pero Siervo de Dios, te he puesto en ese lugar para que brille. Yo sacaré, dice el Señor, el que está robando mi gloria, el que ha honrado más a sus hijos que a mí. Yo sacaré a los que están honrando más el pecado que a mí, porque esta obra es santa. Está a ti rendido. Esta obra es santa. Digo siempre que esta obra es santa. No menosprecie. No menosprecie lo que Dios te entrega. Nada deseo. Y bebe bababase. Y recibe fortaleza del cielo en esta hora. Que cualquier cosa. No has
entendido la honra que Dios te ha dado, dile: Señor, perdóname, aquí estoy, dame una nueva oportunidad, dame una nueva oportunidad, dámela, Señor, dámela, 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 dámela. Yo quiero ser, yo quiero servirte, dile. Yo he elegido tu vida, te escogí. Mis ojos, Él las ha puesto en ti, sus ojos, Él los ha puesto en ti. Clama, 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 voz en cuello. Reconoce el privilegio de servir a Dios. Muchos han corrido a ti por causa, escucha, por causa del santo que te ha honrado. Estás donde estás por causa del santo que te ha honrado. No eres tú, es Dios. Es el Dios del cielo. Es Él. Corresponde a ese llamado. Corresponde a ese llamado. Dile: cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Para esta hora. Para esta hora cuenta. Cualquier cosa.